Siempre que ves un salón del viejo oeste en un programa de televisión o una película, siempre están bebiendo, pero nunca están comiendo. Pero la gente sí comía en los salones del viejo oeste. No solo comían, sino que a menudo el almuerzo era gratis y podía ser cualquier cosa, desde un sándwich hasta ostras o un tazón del clásico plato de vaquero, cerdo y frijoles. Hoy estoy en el antiguo pueblo minero, el antiguo pueblo fantasma de Cerro Gordo que está en California, justo al lado del Valle de la Muerte. A finales del siglo XIX y principios del XX fue hogar de mineros que trabajaban en las minas cercanas de plata, plomo y zinc, incluyendo varios salones. Salones que alimentarían y darían agua a los mineros cuando bajaban de intentar encontrar su fortuna. Ahora, ya sea que estuvieras en una gran ciudad como San Francisco o en un pequeño pueblo minero como Cerro Gordo, cuando entrabas a un salón podías esperar una bebida y casi siempre podías esperar algo de comida. Ahora, lo que era esa comida realmente abarcaba un amplio espectro. Tenían como una elegante cocina francesa, con chefs franceses en muchos de estos lugares. Incluso en pequeñas ciudades, pero luego algunos salones tenían, ya sabes, huevos encurtidos y pretzels, justo como encontrarías en muchos bares hoy en día. Pero George Ade, cuando estaba escribiendo, y creo que en los años 30, estaba escribiendo sobre los salones que recordaba cuando era joven y dijo que justo en el centro del mantel sucio podrías haber encontrado un tazón de frijoles horneados y junto a él un vaso de agua turbia. Y en el vaso estaban sumergidos varios tenedores, lo que la evidencia indicaba que se habían utilizado para levantar frijoles. Los frijoles horneados que estoy haciendo tienen agua turbia con utensilios usados repetidamente, básicamente agua sucia. No lo hago porque es asqueroso. Encontré muchas recetas para frijoles horneados, pero como los salones los hacían para obtener ganancias, pensé en usar la receta de cocinar para restaurantes y salones del viejo oeste. Fue publicado originalmente en el San Francisco Hotel Gazette en 1886 y dice cerdo horneado y frijoles. Lave y remoje una taza grande de frijoles de la marina en agua durante la noche. A la mañana siguiente, cúbralos con agua fresca, agregue bicarbonato del tamaño de un frijol y deje hervir por 1 hora. Luego, llévelos al fregadero, vierta todo en un colador dejando que el agua se escurra y vuelva a ponerlos en la cacerola con suficiente agua fría para llegar a un nivel. Hierva de nuevo y en unos minutos estarán suaves. Sazone con un poco de sal y una cucharada de melaza. Divida la mezcla en 4 tazones o bandejas. Agregue 1 onza de tocino salado a cada uno y hornee por 30 minutos. Muy simple. De hecho, encontré algunas recetas aún más simples que son literalmente solo cerdo y frijoles. Nada más, ni melaza, ni siquiera sal. Luego encontré algunas realmente complicadas que tienen cayena, cebolla y muchas otras especias. Así que si quieres agregar más condimentos, por todos los medios hazlo, pero para mí estoy siguiendo la receta y comenzando con 1 taza y 1/4 de frijoles navy, 4 onzas de tocino salado marcado y luego cortado en 4 rebanadas, 1 pizca de bicarbonato de sodio, 1 cucharadita de sal y 1 cucharada de melaza. Primero, cubre los frijoles con agua y déjalos reposar toda la noche. También puedes enjuagar tu cerdo en este momento si estás usando tocino salado, que puede ser difícil de encontrar, por lo que también puedes usar bacon que no necesitas enjuagar, pero si estás usando tocino salado querrás enjuagarlo un par de veces. Ponlo en agua, déjalo reposar durante aproximadamente 1 hora, luego deséchalo, agrega más agua, déjalo reposar porque es realmente muy salado. Una vez remojados los frijoles, no debería quedar agua, deberían haber absorbido casi toda el agua. Si hay agua, deséchala. Si no, colócalos en una olla, espolvorea con bicarbonato de sodio y agrega agua fresca hasta cubrirlos media pulgada. Ahora aquí tenemos una decisión que tomar, porque todas las demás recetas que encontré para cerdo y frijoles te indican que agregues el cerdo en este punto, pero esta receta no te indica que agregues el cerdo hasta que se está horneando. El problema con eso es que el cerdo no estará cocido y necesita estar cocido. Así que supongo que el autor de la receta simplemente omitió ese paso, o se perdió ese paso, o tiene el cerdo cocido en otro lugar, ya sabes, como en una sartén. No lo sé, pero voy a agregar el mío ahora porque también va a agregar un sabor muy necesario. Agrega esto a los frijoles, deja que hierva y luego tapa la olla. Cocina los frijoles durante 1 hora. De vez en cuando levanta la tapa e intenta quitar cualquier espuma, pero prácticamente déjalo durante 1 hora. En ese punto, cuela el agua de los frijoles, añade un poco de agua fría hasta el nivel de los frijoles y hiérvelos hasta que estén bien suaves.
Esto debería tomar unos 10 minutos. Luego retira el cerdo y añade la sal y la melaza y revuélvelos en los frijoles para cubrirlos. Ahora, esta receta te indica que la pongas en 4 platos diferentes porque se supone que se sirve a diferentes personas, como en un restaurante, pero en un salón a menudo simplemente estaría en la mesa de almuerzo gratis. Una gran olla vieja, así que simplemente los estoy poniendo en un gran plato de lata. Una vez que los frijoles están en el plato, coloca el cerdo encima y hornea a 350 Fahrenheit, 175 Celsius, por media hora. En el viejo oeste, los salones en pueblos pequeños como Cerro Gordo eran más que solo un lugar para beber. Un salón a menudo era el primer edificio construido y podía servir como sala de justicia, barbería, ayuntamiento, funeraria o incluso iglesia si un pastor visitaba el lugar. Pero en el día a día era para comida y bebida, así que aparte de frijoles horneados, ¿qué podrías esperar obtener al entrar en un salón del viejo oeste? Así que la definición exacta de un salón está un poco en debate. Una definición es cualquier lugar que sirve comida y bebida, pero que obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de la bebida. Históricamente esa definición no siempre funciona, pero para nuestros propósitos funciona. A medida que las ciudades crecían en el oeste americano, el salón era frecuentemente el primer edificio en construirse. Al principio, usualmente no era más que una tienda con algunas mesas y sillas, un lugar para mojar tu silbato, y solo después de que la ciudad comenzara a establecerse es que construirían una estructura más permanente con pisos de madera, una barra pulida, y por supuesto puertas de ala de murciélago. Sí, esas puertas de salón oscilantes eran reales, no solo algo de las películas. Al menos después de los 1870, una vez que se inventó la bisagra que permite hacer eso, muchos salones tenían esas puertas de ala de murciélago. Se les llama alas de murciélago porque se parecen a las alas de un murciélago, pero detrás de esas puertas de alas de murciélago tendrían puertas normales que podrían cerrarse en caso de que haga frío o lo que sea. Una razón para las puertas de ala de murciélago era permitir la salida del humo. La gente siempre estaba fumando y para dejar entrar aire fresco y crear una brisa si abrías una ventana, pero también estaba a la altura que si los niños pasaban por allí no podían mirar y ver todo el beber y jugar que estaba sucediendo, y siempre había beber y jugar sucediendo. En cuanto a los juegos de azar, los más populares eran el póker y el faraón. El faraón realmente no se juega mucho hoy en día, pero en el siglo XIX a menudo se jugaba más que el póker, porque más personas podían jugar a la vez. Las probabilidades eran mejores que la mayoría de los juegos de azar, y tenía reglas muy simples y era fácil de seguir, lo cual siempre es una ventaja si has estado bebiendo mucho, y muchas personas estaban, al menos en un salón decente, bebiendo mucho. Entonces, ¿qué exactamente estaban bebiendo? Una de las bebidas alcohólicas más populares era el whisky, que generalmente estaba disponible en 2 variedades. Lo bueno y lo menos que bueno. Lo bueno generalmente era lo que se embotellaba en el este o en otros países como el Bourbon Old Forester o el Scotch Dewar's, y generalmente venía con una botella etiquetada. Lo no tan bueno generalmente se producía y embotellaba en la parte de atrás, y generalmente no tenía un nombre real. No obstante, la gente le otorgaba nombres pintorescos como barniz para ataúdes, jugo de cactus, baño de ovejas, jugo de tarántula, agua de fuego, tripa podrida, entre otros apelativos llamativos. Estos generalmente eran aguardientes de grano neutro destilados localmente que se saborizaban con café, chiles o tabaco y se mezclaban con ingredientes como estricnina, trementina o ácido sulfúrico para darle algo de fuerza. Básicamente, si lo que buscabas era el sabor, entonces obtenías lo bueno y pagabas por el privilegio. Pero si solo importaba el efecto, entonces tomas la tripa podrida y obtendrás el mismo efecto, si no es que mejor, a la mitad de precio. Ahora, si ninguna de esas bebidas te agradaba, la mayoría de los salones ofrecían cerveza y champán. Sí, champán. El champán era en realidad mucho más común en el viejo oeste de lo que podrías pensar hoy. Incluso aquí en Cerro Gordo se encontraron muchas botellas de champán, y una razón era porque podías diluir el whisky o la cerveza o prácticamente lo que sea, pero cuando escuchabas el pop de una botella de champán sabías que era champán. Ahora, una cosa que encuentro realmente interesante sobre el whisky y las otras bebidas fuertes es que hoy el barman te sirve la bebida. Estás a su merced de cuánto recibes, pero en el viejo oeste eso no siempre era el caso. Era común acercarse, pedir tu trago, beberlo rápido y dar paso al siguiente. El cantinero no servía en vasos.
Si pedías whisky escocés, él tomaba la botella con su mano derecha, un vaso en su izquierda, cruzaba las manos y te los ponía delante. Tomabas un trago del tamaño que desearas. La tarifa de 10 centavos no variaba, aunque dependía del hombre detrás de la barra. Muchos camareros, especialmente los dueños del salón, tenían fama de ser algo tacaños. Al revisar una rica y variada experiencia personal de salones, la característica que más destaca en mi recuerdo es el tipo duro, apático e insensible que mantiene los salones. La camaradería que se supone prevalece entre los clientes habituales del salón no existe entre los dueños de los salones. Nunca conocí a un dueño de salón que fuera realmente buena persona. Aunque, según Mark Twain, la forma más barata y fácil de convertirse en un hombre influyente y ser respetado por la comunidad en general era estar detrás de una barra, usar un pin de diamantes en racimo y vender whisky. Ahora había camareros a menudo llamados mixólogos, que eran amados por su comunidad y verdaderos bon vivants, y esos camareros típicamente hacían cócteles. Ahora, no todos los salones servían cócteles, pero los cócteles eran mucho más populares en el viejo oeste de lo que podrías pensar. Por lo general se hacían con whisky, ginebra o brandy y tenían nombres como cobblers, smashes, juleps, flips y crustas. Los cócteles antiguos no eran tan complejos como los actuales, pero servían para mejorar el sabor de los licores de baja calidad. También podían ser un excelente tónico porque muy a menudo incluían amargos que se consideraban medicinales, y supuestamente lo eran. Aunque deberías considerar el ambiente del lugar al pedir un cóctel, porque si estás en un lugar como Seattle o San Francisco en aquellos tiempos, pide un cóctel por todos los medios, pero si estás en un pequeño pueblo como Cerro Gordo, y pides un gin fizz caliente o un toddy caliente, podrías ser considerado como alguien con una sed educada, y eso no era un cumplido. Quédate con el whisky puro. Diferentes salones ofrecían distintas bebidas y alimentos, abarcando todo el espectro, como los bares y restaurantes actuales. Había aquellos salones que eran una sola habitación con un puñado de mesas, algunos escupideros, suelos cubiertos de serrín y un piano de lata en la esquina. Y luego estaban aquellos que eran edificios de varios pisos decorados con cortinas de terciopelo, candelabros de cristal, espejos enmarcados en plata detrás de la barra, y bailarinas de cancán entreteniendo a los hombres todas las noches. Por ejemplo, en el Salón Occidental en Tombstone, Arizona, para la cena del domingo ofrecían cosas como sopa de menudillos de pollo, salmón, pierna de cordero con ostras, un surtido de carnes frías, carnes hervidas, carne asada como lechón o cerdo con salsa de manzana, platos de moda como crema fricasé de pollo y lapin domestique con postres de natillas y tartas de frutas y pudín de ciruela. La cocina francesa se había vuelto sensación en América, incluyendo el viejo oeste en ese momento. Incluso en el Valle de la Muerte, que creo que está por allá, había un restaurante francés en los 1800, lo cual es simplemente loco. Ahora no hay ningún restaurante francés allí, pero por cada uno de estos salones elegantes y sofisticados, probablemente había media docena que eran más comunes. Ofrecían almuerzos para comerciantes que normalmente costaban 10 o 15 centavos e incluían una cerveza junto con un poco de guiso o frijoles horneados o roast beef o puré de papas y salsa. Luego estaba el almuerzo gratis, que era un elemento básico de la cultura de los salones en todo el país a finales del siglo XIX. No era exactamente gratis. Esencialmente, lo que hacías era entrar al salón y comprar una bebida, y por el precio de esa única bebida obtenías acceso completo a una mesa de almuerzo, y usualmente la comida que podías comer valía mucho más que el precio de esa bebida. Por lo tanto, era responsabilidad del barman asegurarse de que siguieras bebiendo para poder recuperar su dinero. Se supone que los lugares más baratos para los hombres son los llamados almuerzos gratuitos, aunque probablemente esto sea un error, ya que estos almuerzos gratuitos están vinculados a bares y se espera que sus invitados frecuenten el bar lo suficiente para pagar todos los favores que obtienen en forma de comida gratis. Los salones de San Francisco eran famosos por sus almuerzos gratuitos. En 1891, Rudyard Kipling, quien escribió El libro de la selva, pasó por San Francisco y entró en un salón en el que hombres con sombreros en la parte posterior de sus cabezas devoraban comida de un mostrador. Me encontré con la institución del almuerzo gratuito. Pagabas por una bebida y comías todo lo que querías. Por algo menos de una rupia al día, un hombre puede alimentarse suntuosamente en San Francisco, incluso si está en bancarrota.
Recuérdalo si alguna vez te quedas varado por aquí, y que la comida fuera gratis no significa que no fuera de calidad. Una comida incluía una monstruosa caldera de plata llena de la más excelente sopa de ostras, una ronda de carne que debía pesar al menos 40 libras, recipientes llenos de papas, cordero guisado, tomates guisados y macarrones a la francesa. Todo eso por el costo de una bebida de 15 centavos, que incluso con inflación sería como $4.25 básicamente por todo lo que puedes comer y obtienes una bebida. La cosa es que especialmente en las ciudades más grandes donde había mucha competencia, los diferentes salones comenzaron a aumentar la calidad y la cantidad de su comida para superarse entre sí y eventualmente hicieron que nadie pudiera beber lo suficiente para compensar el costo de estos almuerzos gratuitos, por lo que todos los salones comenzaron a perder dinero. Desde tan atrás como noviembre de 1854, los dueños de salones de San Francisco se reunieron para poner fin a estos almuerzos gratuitos, pero después de 2 reuniones se dieron cuenta de que incluso si solo unos pocos salones resistían y seguían ofreciéndolos, entonces conseguirían todos los clientes, por lo que los almuerzos gratuitos todavía están disponibles para los aprovechados. Y de hecho había algunos aprovechados. No era raro que la gente simplemente entrara al salón, se acercara a la mesa del almuerzo y comenzara a comer, y si este inexplicable demonio del almuerzo no sucediera ser llamado a beber, devora todo lo que puede y mientras el cantinero está ocupado, intenta escapar sin ser notado. Por supuesto, en pueblos más pequeños como Cerro Gordo, el almuerzo gratis generalmente no era tan opulento, en parte porque no tenían tanta competencia con otros salones. Lo que obtenías dependía generalmente de quién dirigía el salón, ya sea el cocinero en la parte de atrás o el dueño. Como había muchos salones chinos que servían chop suey y chow mein, muy populares en el viejo oeste. Muchos salones alemanes que tenían diferentes salchichas como Bratwurst y Chucrut en el menú. Y luego, por supuesto, había muchos salones mexicanos porque hasta 1848 California y la mayor parte del suroeste era México y por lo tanto tendrían pozole y tamales en el menú y casi todos los almuerzos gratuitos tendrían una variedad de cosas como quesos y pepinillos y pequeñas carnes frías y almejas y ostras. Las ostras eran increíblemente populares en América en ese momento en general, pero especialmente en el viejo oeste entre vaqueros y mineros. No sueles ver un viejo western y ver a la gente comiendo ostras, pero lo hacían mucho. A veces eran ostras frescas. Llegaban en trenes y cosas así desde lugares como San Francisco, pero muchas veces, especialmente en pueblos más pequeños que estaban más lejos de los trenes, tendrías ostras enlatadas. Luego había otra categoría de comida que casi siempre estaba segura de estar disponible en un almuerzo gratis. Estos incluían pretzels, galletas, queso, salchicha y un pepinillo o rábano en salmuera. Una comida destinada a provocar sed más que a satisfacer el hambre. Los bocadillos salados como los pretzels y cacahuetes aún son comunes en los bares hoy en día porque te dan más sed. Esos todavía están en muchos bares, pero una cosa que realmente no hizo el salto a hoy es la sardela. Un pececillo plateado y flácido, pariente de la sardina, saturado de salmuera y probablemente vendido por el barril, se convirtió en uno de los productos básicos de cada salón que atendía a un comercio de cerveza confiable. Eran más salados que los 7 mares y se servían enteros. Eran muy populares porque un cliente, después de haber tomado un par de ellos sobre una rebanada de pan de centeno, tenía que correr al bar y beber mucha cerveza para quitarse el sabor de la boca. Las Sardellen eran más que pescado, eran socios silenciosos. Entonces, ahora que sabemos qué bebían y qué comían en un salón del viejo oeste, mi pregunta es, ¿cómo lo comían? ¿Cómo se veían cuando estaban comiendo? Porque estas eran a menudo comunidades donde los hombres superaban en número a las mujeres 20, 30 o incluso 40-1. Así que imagino que los modales en la mesa no eran tan buenos, y afortunadamente había un inglés bastante pudoroso que entró en un salón en Ogden, Utah en los años 1880 y escribió sobre ello. Vi una actuación que me llenó de asombro y consternación. Era un hombre comiendo su cena, y permítanme decir con toda la cortesía posible que el americano en sus viajes es el comensal más reprobable que he visto jamás. Aparentemente nunca mastica su comida, sino que pica y picotea los platos uno tras otro con una rapidez que, como un truco de malabarismo, podría realizarse en Londres ante casas llenas a diario. De vez en cuando cierra los ojos y fuerza su garganta.
Supongo que esto es cuando traga, porque he visto a niños deshacerse de la tarta con el mismo tipo de espasmo. Me encanta que luego incluye una lista de lo que el hombre come. Si a un hombre le gusta mezclar en su comida bocados de arándanos, tocino, tarta de manzana, caballa en escabeche, guisantes, cordero, pepinillos, ostras, rábanos, tomates, natillas y huevos escalfados, no me molesta porque es su gusto, aunque sea una comida auténtica copiada de mi cuaderno. Dice que toda esta comida duró apenas 5 minutos. Luego agarró un puñado de palillos de dientes y se apoya perezosamente contra el poste de la puerta como si el tiempo no tuviera límite ni fin. Todo esto es un misterio para mí. Así que para honrar a los rudos pioneros del oeste americano, siento que debería abandonar toda apariencia de civilidad mientras como mis frijoles con cerdo, que deberían estar listos. Aquí tenemos frijoles con cerdo horneados de un salón del salvaje oeste. Buen provecho. Me encantan los frijoles horneados. Realmente bueno, aunque podría ser un poco más suave. No son demasiado firmes, solo me gusta un frijol más suave, pero el sabor es sobresaliente, es mucho mejor que lo que obtienes en una lata, aunque no tiene nada, no hay cebolla, no hay especias ni nada, solo es esa melaza y el cerdo salado. Ese cerdo salado creo que realmente añade mucho sabor. No soy un gran fanático de comer el cerdo de los frijoles con cerdo porque generalmente es muy graso como este, pero voy a darle un mordisco solo para ver. Eso es realmente graso. Es realmente bueno. Sí. Estos están realmente buenos. Voy a estar comiéndolos esta noche mientras estoy aquí. Muy bien. Y te veré la próxima vez aquí de nuevo, creo que en Degustando Historia.